Hola Maki Friends, yo soy Rocío y hoy tendremos la reseña de la primer paleta de la marca del maquillista Patrick Ta, que se llama Major Dimension. Creo que todos sus productos se llaman Major Dimension Blush, que es el rubor, Major Dimension Bronzer. Y bueno, esta sería la Major Dimension Eyeshadow, que me ha llamado mucho la atención por varias razones. Una es porque yo admiro mucho a ese maquillista, lo vengo siguiendo desde hace años. También porque siento que es una paleta muy interesante porque combina dos fórmulas en crema y las demás en polvo, metálicos y mates. Y pues por ser la primer paleta de la marca, probar la fórmula y otras razones porque noté a muchas personas de ustedes interesadas en esta paleta, que fue lo que hizo convencerme como tal de comprarla, porque siendo súper honestos, ya tengo estos colores. Lo interesante será probar la fórmula y también saber si valdría la pena invertir el precio que cuesta, ya que me parece muy costosa para los 12 tonos que contiene. Cuesta $68 y por eso la vamos a estar comparando con una paleta que es mucho más costosa, la Viva de Natasha Denona, que como pueden ver son tonos igual muy similares, neutrales y así. Lo bueno de estas paletas es que las podemos usar en cualquier ocasión, o sea, como que si invertimos, creo que sí le pudiéramos sacar provecho a ese dinero. Y hace muchísimo que no tenemos una reseña de algún producto de maquillaje o paleta de sombras en este canal. Les dejo los tiempos en la cajita de información porque vamos a tener dos maquillajes y bueno, las conclusiones y todo esto, pero les quería contar que aquí tengo una caja de puro maquillaje que ya sé que estuve comprando, que me regalaron, etcétera, durante el embarazo, que ni siquiera abrí. Son paletas de sombras y demás productos que no me sentía con la motivación. Ya ven que les estuve contando que estaba algo deprimida y desmotivada y así, que el maquillaje, aunque sí me gustaba aplicarlo, pero no me emocionaba el experimentar con nuevos productos, el, no sé, divertirme con maquillaje, porque las compras que hice me llegaban las cajas cerradas y pues, o sea, obviamente cerradas, pero así se quedaban cerradas porque hace como una semana las estuve abriendo, de que no me llamaba la atención. Entonces tal vez pudiéramos hacer un video probando estos productos, porque aquí tengo por ejemplo la paleta de Barbie con Colourpop de Lizzie McGuire, algunas de Makeup Revolution y demás productos así de rostro también. Entonces pues creo que me ha vuelto esa emoción de probar maquillaje nuevo, pero como siempre siendo consciente con las compras. Así que por eso en este video les voy a estar contando mis opiniones sobre la fórmula y si al final creo que vale la pena. También me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Makicienta, y tenemos un grupo de Facebook que se llama Maki Friends. Regálenme un like y comencemos. Vamos primero con el maquillaje más para día y voy a comenzar con este tono que se llama Transition, y sí considero que es el tono perfecto de transición, pero solamente para pieles claras. Lo bueno que también tiene otros mates un tanto más oscuros, como que igual nos sirvan como transición en pieles más morenas, y lo coloco por el medio del párpado y también me bajo un poquito por la parte inferior. Vamos ahora con el mate que sigue, que se llama Absolutely, y este lo voy a poner al inicio del lagrimal, bueno, comenzando por el lagrimal hacia adentro, más o menos como que si quisiera empezar a hacer un halo eye, que este maquillaje es como un tipo halo eye, aunque no es como la regla del halo eye, que el mismo color que vamos a poner aquí lo vamos a poner acá vamos a poner uno más oscuro. Y vamos de una vez con las fórmulas en crema con el tono más oscuro, que se llama Woman, y lo voy a estar tomando con una brochita angulada. Esta es de la marca Macaria. Con mi mano le voy a quitar los excesos de los lados, nada más para que me quede concentrado el color en medio. Y de donde termina mi ojo voy a estar haciendo una línea como si fuera más o menos un delineado hacia arriba. No es tanto como para hacer un delineado, sino más que nada como para delimitar donde quiero que termine la sombra. Aunque lo que me queda en la brocha lo voy a estar llevando hacia la raíz de las pestañas, pero nada más de la mitad hacia afuera. Como ven, es un color cafecito, pero no es demasiado intenso, al menos así a la primera pasada no queda del color que yo veo aquí en la sombra. Entonces lo voy a estar retocando. Siento que para que nos dé ese color como tal sí se necesita una segunda pasada, aunque creo que eso no es algo negativo porque es nada más cuestión de construir el color.
Y ahora sí vamos al tono más oscuro que se llama Scandal, con la misma brochita con la que apliqué. El tono de aquí es de la marca Jessup, que es muy buena marca también en cuanto a brochas y no es costosa. Y lo voy a poner donde, como para sellar el delineado que hicimos y también pues delimitar el maquillaje. Nada más lo empiezo a meter, pero no me vengo hasta acá para que me quede un huequito ahí como de halo eye y poner un tono de luz. Y regreso a la brocha con la que apliqué el tono de transición para suavizar estos bordes. Para la parte de abajo voy a poner los mismos tonos. Ahora el metálico que voy a estar aplicando en el centro es este de aquí, que se llama Opulence. Y fíjense que no me pude aguantar las ganas antier, el día que me llegó la paleta, y ya la probé y me di cuenta que los metálicos no están diseñados, en mi humilde opinión, para aplicarse con brocha, como es este caso. Esta es una brocha planita, como de lengua de gato, pero muy chiquita, de la marca Macaria. Y vean, no deja tanto brillo, o sea, sí deja, pero no tanto como es el potencial que tienen estas sombras. La estoy colocando por el centro. Entonces lo que hago con la brocha es nada más delimitar donde quiero más o menos que esté la sombra, y la voy a subir un poquito tanto por el párpado móvil como por el párpado fijo. Pero ya para empacar, ahí sí necesito mi dedo anular, perdón, lo tomo con el dedo y lo empiezo a golpecitos a ir empacando aquí en el centro, y ahí sí deja mucho más reflejo. A mí antes me molestaba mucho eso de no poder aplicar las sombras metálicas con el dedo, pero ahora hasta lo disfruto, como que uno cambia sus exigencias. Entonces regreso a los mates de ahí de los lados, el más oscuro, para más o menos integrarlo con el metálico, y luego al mate Absolutely para hacer lo mismo de la parte interna. Voy a hacer este ojo y nos vemos en un segundo. Y así se vería este maquillaje solamente con máscara de pestañas, que no es un make-up, no make-up ni nada de eso, pero sí es lo suficientemente natural como para ocasiones de día, en mi opinión. Pero sí se le puede agregar algo de drama, porque esta sería la versión con pestañas postizas, un poco más alargaditas de aquí de al final, como es el estilo de este maquillaje, que de hecho a mí es como más me gustan las pestañas postizas, y son de la colaboración de Luis Torres con J Lash. Este set, el quinto par. Para el segundo maquillaje, el primer tono que voy a estar usando es este mate, que es un tanto rojizo. Se llama Mother, así como mamá. Qué interesante ese nombre para una sombra. Y lo voy a estar poniendo con la brochita número 2 de Alter Ego por el párpado fijo. Y voy al tono Absolutely, que es el cafecito medio, y lo paso por arriba para estar como difuminando el tono anterior, y también por aquí por la esquina de abajo. Y lo que quiero hacer es un ahumado, entonces como base voy a ver qué tanto me puede servir el tono Woman en crema, que es el café oscuro, y lo tomo con esta brocha de lengua de gato de la marca Nabla, y lo empiezo a poner donde nacen las pestañas y lo subo hasta donde termina el párpado móvil. Para tener la mayor intensidad, igual lo voy empacando. Y también lo aplico por la parte inferior, del medio hacia afuera, para unirlo con la crema de arriba. Y yo creo que así podemos ya tener un look como tal, un efecto en crema que la verdad me gusta mucho, porque no se ve demasiado húmedo, pero tampoco se ve completamente mate o acabado polvo. Me parece que es una fórmula justo en medio, aunque bueno, pues vamos a seguir y voy a aplicar el tono más oscuro, que se llama Scandal, con esta brochita plana igual de Nabla, y empiezo también a empacar partiendo de donde nacen las pestañas, subiendo poquito a poquito para que también quede un efecto degradado. Y como les digo, también de la esquina inferior hacia afuera. Regreso con el tono Mother, que es el primero que pusimos para integrar todo aquí arriba. La sombra metálica que voy a estar utilizando es esta, que se llama Exquisite. Primero con la brocha, que me parece que tiene una consistencia un tanto diferente a las anteriores, ya que esta es como más compacta, y sí se aplica muy bien con la brocha. No es necesario, bueno, tal vez sí como para agregar mayor intensidad, pero si no quieres, sí se ve muy bien igual aplicada con brocha sin el dedo. Y voy a colocar este color por todo el párpado móvil y también por la parte interna de abajo.
Lo estaré empacando con el dedo solamente para ver si se ve la gran diferencia y la verdad es que no. Con brocha creo que se aplica muy bien, ya que como les digo es diferente la fórmula de los demás metálicos. Con un delineador líquido voy a hacer un delineado sencillito y delgado, nada más para marcar las pestañas. Y delineo la línea del agua con un delineador en lápiz negro. Siempre siento que delinear la línea del agua negro agrega demasiada elegancia y drama a los maquillajes. Y no puede faltar el punto de luz en el lagrimal, entonces voy con el tono metálico más claro Abundance. Con una brochita de puntita, este es de ELF, lo coloco un tanto degradado hacia arriba y hacia abajo. Y creo que este maquillista creó esta sombra que se llama Divine, que es como mate con brillitos, muy clarita, para iluminar aquí debajo de la ceja. Casi no hago este paso, pero hoy lo amerita. Ya casi terminamos, hasta máscara de pestañas me puse, pero quisiera hacer un último paso como para que se viera un tanto más limpio, y es que este tono, el que se llama Transition, lo considero ideal como para detallar y limpiar más el maquillaje, que se vea más pulido, pasarlo por toda la orilla inferior y también por las partes externas, como para que se integre con la piel y se pierda donde comienza. También puede ser por aquí arriba. Y esta sería la versión con pestañas postizas, que es el mismo par de la colaboración de Luis Torres con J-Lash, que de hecho el mismo Luis Torres dice: sin pestañas no hay paraíso. Yo opino lo mismo, me gustan más así los maquillajes y más cuando son ahumados. Que de hecho este look, les he de confesar que yo pensé que iba a quedar un tanto más oscuro. Creía que por utilizar los tonos más profundos de la paleta, no sé, como que iba a dar un resultado más ahumado. No estoy para nada inconforme con este maquillaje, me gusta muchísimo el resultado, pero como les digo, si esperaba algo más intenso. Este también creo que puede ser un maquillaje de día, de hecho, para algún evento o algo así. Y es lo que les comentaba, que esta paleta es la mayor intensidad que vamos a tener, o sea, carece de un negro, pero a la vez eso me parece original, porque todas las paletas de este estilo traen un negro mate por lo general, y es muy bueno, es muy básico, pero lo veo como algo refrescante que el maquillista haya decidido dejarlo fuera. Y también creo que es porque él diseñó delineadores en lápiz que hasta donde he visto son muy cremosos, entonces nos puede servir como para prebase de sombras o algún delineado, pero eso pues en cualquier lugar lo podemos encontrar, alguna sombra en crema, o como les digo, un delineador muy cremosito. No tiene que ser precisamente de esta marca, y por eso no lo considero como algo negativo en mi opinión. No soy de esas personas que cree que todas las paletas tienen que tener un negro, aunque hablando de eso y comparándola con la Viva de Natasha Denona, esta sí contiene un negro y es uno en crema. Y de hecho aquí tengo la comparación de los tonos más parecidos, que como dupes como tal nada más serían estos dos, que estoy hablando de estos dos mates más oscuros, que están los mismos tonos en subtono e intensidad en la paleta de Natasha Denona, pero fuera de ahí ni los tonos en crema ni los metálicos me parecen completamente idénticos. Así que para las personas que ya tengan esta paleta, pues serían dos tonos los repetidos que encontrarían en esta. Sin embargo, no considero necesario tener las dos, ya que obtendríamos maquillajes muy parecidos obviamente, y lo más similar que encuentro en las fórmulas son los mates. Cuando estaba aplicando estos mates sentía que estaba aplicando los de esta paleta, y es que son fórmulas muy cremosas, nada polvosas, y me parecen muy amigables con principiantes, ya que se difuminan fácilmente y también es capaz de construirse el pigmento. O sea, no es que a la primera vamos a tener demasiado color que ya no vamos a saber qué hacer con él. Por eso considero que son, como les digo, muy fáciles de utilizar. Las cremas no son la misma fórmula, ya que las de Natasha Denona tienen un acabado en polvo y las de Patrick Ta sí tienen un acabado en crema como tal. O sea, no llegan a secar completamente, y es que a él le encantan el maquillaje en estilo como más húmedo, más brillosito. Ya ven que también tiene productos como para tener este brillo tanto de cuerpo como de rostro. Entonces creo que Patrick Ta plasmó lo que a él le gusta, completamente su estilo en esta paleta. Y una de las cosas que también me ha gustado mucho es que ha combinado fórmulas, esos metálicos que les digo que son más ideales para aplicar con el dedo, otro más convencional como el que aplicamos en este maquillaje. También tiene dos mates con brillitos, que personalmente no es mi fórmula favorita,
pero sí entiendo que puede hacer divertida una paleta cuando combinamos varias texturas y ni se diga las fórmulas en crema, que fue lo que más a mí me convenció, ya que pues les he comentado que me gusta mucho el maquillaje en crema. Creo que si no tuviera estas hubiera dicho no, no la necesito, pero siempre el combinar diferentes texturas a mí me parece muy divertido y sí la recomiendo. La verdad es que no me arrepiento para nada de haber pagado de mi bolsillo como 70 y tantos dólares por los impuestos. Y para contestar la pregunta de cuál de las dos paletas me quedaría considerando las diferencias de precio y eso, sí siento que sería la Viva de Natasha Denona por la mayor variedad que tiene, porque tiene pues una fila como de tonos fríos, cálidos y un tanto más neutrales, y es una fórmula muy buena también. Pero si tienen menor presupuesto, creo que esta sería una muy buena alternativa y también de una exquisita calidad. Pero hablando de calidad exquisita y menor presupuesto, les puedo recomendar otra que tampoco le pide mucho. Sería la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills, que es una historia de color también del estilo muy básica, y encontré más tonos incluso que con la de Natasha Denona. Este lado es el de Patrick Ta y este sería de Anastasia Beverly Hills. Vean, también muy bonitos swatches, tanto metálicos como mates. Entonces estos son 7 tonos, pero por ejemplo estos varían un tanto en el subtono, y estos de acá, que los tonos de transición, el de Patrick Ta es un tanto más cálido, pero la diferencia es que esta de de Anastasia Beverly Hills es que no tiene tanta variedad de fórmulas. Pero si a ustedes no les interesa eso de las fórmulas en crema, esta es una excelente alternativa también, como les digo, con menor presupuesto. Pero si se pueden dar el gusto, que no es exclusivamente esta paleta con la que vamos a hacer solamente maquillajes muy bonitos neutrales, sería como un lujo, muy bonito tenerla, y no considero que se arrepientan de hacer la inversión. Pero como les digo, hay opciones también más económicas. De hecho, es hoy el tercer día que pruebo esta paleta porque quería conocer bien la fórmula antes de dar mi opinión. No estuve viendo reseñas, así que ahorita voy a ver unas cuantas para ver, pero la sensación que me da por lo que he escuchado aquí y allá en redes sociales es que es de muy buena calidad, y creo que coincido con eso. Espero les haya gustado el video, mis Maki Friends. Muchísimas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de la paleta, si ya la probaron, qué opinan de la calidad, o si le traen ganas, o si se van a esperar a los descuentos, que eso también estaría muy bien si es que pues no les surge comprarla. Gracias por ver, regálenme un like y tal vez puedan compartir este video con alguien que le gusta esto tan divertido del maquillaje, y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.